revelado, la increíble historia de la mujer negra que transformó la vida de las gemelas de un barrio humilde. El sol brillaba intensamente sobre el mercado de la Merced, una explosión de colores y sonidos que envolvía a Valeria y Sofía. Las gemelas recorrían los pasillos, buscando algo que las inspirara. Mientras Valeria pensaba en sus sueños de ser actriz, Sofía se aferraba a un libro de poesía, encontrando en sus páginas un refugio de palabras que contrastaban con su realidad. La vida no había sido fácil para ellas, y sus luchas eran constantes. Sin embargo, ese día, una mujer de piel oscura y risa contagiosa se cruzó en su camino. Se presentó como Rosa, una investigadora que había superado obstáculos inimaginables. Con cada relato de su vida, la chispa en los ojos de las gemelas se encendía. Rosa encarnaba lo que Valeria ansiaba y lo que Sofía temía, superación y ambición. La energía vibrante de Rosa era un bálsamo. Pero a medida que sus palabras resonaban en sus corazones, Valeria comenzó a cuestionarse, ¿podría realmente aspirar a más? La mirada de Sofía se tornó sombría, sintiendo una presión apremiante. ¿Era un sacrificio digno desafiar lo que su madre había deseado para ellas? Sofía suspiró, su mente batallando entre seguir la senda segura que le dictaban las normas del barrio o arriesgarse a lo desconocido. La mera idea de ser juzgadas por sus compañeros le provocaba un nudo en el estómago. A su regreso a la escuela, el aire se volvió pesado. Las burlas comenzaron a resonar, un eco de sus temores. ¿Creen que son especiales solo porque conocen a una mujer negra?, dijeron, ridiculizándolas. Las risas crueles calaban hondo, un recordatorio constante de que su entorno no las aceptaría así como así. Valeria, con su espíritu combativo, quería gritarles que su lucha merecía ser reconocida, pero la ansiedad le encadenaba la lengua. Sofía, por su parte, se sumía en un mar de dudas, preguntándose si era un error intentar volar tan alto. De regreso a casa, la mirada de su madre, llena de amor pero con una sombra de preocupación, las perseguía como un fantasma. No quiero que sufran, hijas, les dijo una noche, como si percibiera sus deseos ocultos. La angustia se apoderó de Valeria y Sofía, la lucha por seguir sus sueños se tornaba en un dilema moral. ¿Debían seguir su ambición o permanecer leales a una vida familiar que, aunque segura, parecía tan limitada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. El clima en la escuela se volvió aún más tenso cuando se anunció la feria estudiantil. Rosa impulsó a las gemelas a presentar su propio proyecto, una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, el día de la presentación, un comentario hiriente de una compañera cortó como un cuchillo. ¿Acaso piensan que tienen lo que se necesita para ganar? Las palabras resonaban en los rincones más oscuros de su mente. Valeria sintió que su determinación se desmoronaba y, al mismo tiempo, una rabia interna brotaba. Sofía, temblando de miedo, se preguntaba si era demasiado tarde para dar un paso atrás. Todo pendía de un hilo, el futuro incierto en una balanza de sueños y presiones. ¿Se atreverían a alzar la voz? ¿Podrían enfrentar a todos los que dudaban de su valía? El momento se acercaba, y la esperanza se desvanecía en la confusión. ¿Estaría su camino preparado para la grandeza o el fracaso acechaba a la vuelta de la esquina? La noche antes de la presentación, Valeria se sentó en su habitación, las matemáticas y las historias girando en su mente como un torbellino. A través de la ventana, las luces del barrio parpadeaban, un recordatorio de los sueños a menudo oxidados en las manos de quienes apenas sobrevivían. Abrió el cuaderno donde había esbozado sus ideas para el proyecto, cada página llevaba la impronta de su deseo de ser vista, de ser escuchada.
Con cada palabra escrita, se sentía más consciente de su propia voz, un eco tembloroso que anhelaba surgir. Sofía, en cambio, se refugiaba entre las páginas de su libro. La poesía la atrapaba, pero al mismo tiempo la aprisionaba. Las palabras parecían cobrar vida, pero también le recordaban la fragilidad de sus aspiraciones. ¿Y si fracasamos?, se preguntó, mientras sus dedos acariciaban las líneas consagradas de poetas aclamados que no conocía. La disonancia entre sus deseos internos y las expectativas externas crecía, acentuando su vulnerabilidad. A la mañana siguiente, el auditorio del colegio se mezcló con el nerviosismo palpable de los estudiantes. Las sillas estaban ocupadas por compañeros de clase, pero Valeria y Sofía se sentían más solas que nunca. Al subir al escenario, la mirada fría de su compañera que había hecho la burla el día anterior les cruzó como un rayo. Un fogonazo de inseguridad casi las paralizó, pero Valeria recordó las historias de Rosa. Las imágenes de conquistas y luchas se entremezclaron en su mente y, en un instante, decidió que se negaría a permitir que ese pasado la definiera. Cuando su exposición comenzó, Valeria se aferró al micrófono como si fuera una extensión de su propia voz. La pasión emergió con cada palabra, construyendo conexiones entre sus experiencias y las ideas que deseaba expresar. La risa de la audiencia se desvaneció, convirtiéndose en atención genuina. Cada mirada parecía decir continúa, y eso encendió su voluntad. Tras cada trama que hilaba, construía no solo su proyecto, sino su propia imagen renovada. Sofía, que al principio se sintió consumida por la sombra de su gemela, comenzó a encontrar su propia luz. Mientras Valeria hablaba, se atrevió a compartir fragmentos de sus poemas, revelando sus emociones más profundas. Fue un acto sencillo, pero fundamental. La fragilidad con la que comenzó se transformó en poder, y las palabras fluyeron con una claridad que no sabía que poseía. Sin embargo, al terminar la presentación, la satisfacción no duró. Aún sonaban las risas burlonas en sus mentes, desdibujadas por su intento de brillar. El momento culminante se vio manchado por nuevos murmullos de desprecio, y Valeria sintió como una sombra de la inseguridad se posaba sobre su corazón. ¿Habían hecho lo suficiente para cambiar la percepción de sus compañeros? Las dudas regresaron como un juego de sombras sobre el escenario. Fue entonces cuando, entre un torrente de aplausos y pitos, Rosa se presentó al final. Con una sonrisa sincera, se acercó a las gemelas. Lo que han hecho hoy es solo el comienzo, dijo, y sus palabras resonaron como un mantra, una chispa de fe. Valeria y Sofía intercambiaron miradas, sabiendo que el verdadero desafío no era solo el de ser escuchadas, sino el de mantenerse firmes ante el juicio de los demás. Con la determinación encendida en sus corazones y la firme intención de avanzar, se prepararon para enfrentar lo que viniera después. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía en el horizonte, una decisión trascendental que les exigiría confrontar no solo a su comunidad, sino a sus propios miedos. Una llamada inesperada del equipo de Rosa prometía abrir las puertas de un mundo desconocido, pero ¿estarían listas para dar el próximo paso? A la mañana siguiente, el aire fresco del amanecer llenó la habitación de Valeria. Se sentó en el borde de su cama, recordando los ecos de su presentación. Esa luz de determinación, un destello momentáneo, ahora se encontraba amenazada por la neblina de la incertidumbre. Era clara, había un desafío mayor que el miedo al juicio externo. Este residía en la confrontación interna, en la lucha por asimilar el triunfo que había destellado aquella tarde. Mientras su gemela dormía, Valeria tomó el cuaderno que había usado la noche anterior. Este objeto, que tan privadamente había sostenido su ansiedad, ahora parecía un catalizador de otras ansiedades. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si no podían continuar este camino que había comenzado a abrirse? Con cada página que hojeaba, una parte de ella se sentía temerosa de perder lo que había adquirido. ¿Acaso el aprecio de sus compañeros era efímero, condicionado a una sonrisa momentánea? Esta reflexión la llevó a un punto crucial, debía descubrir cómo sostener esa llama que había reavivado en su interior.
Decidió que el primer paso sería desarrollar una nueva estrategia. Había escuchado a Rosa hablar del impacto de publicitar sus talentos en línea, de utilizar las redes sociales como un puente hacia un público más amplio. Sin embargo, ese mismo concepto la asustaba. Las plataformas digitales parecían un vasto océano de críticas y validación instantánea. Mientras contemplaba la idea, el teléfono vibró súbitamente en la mesa. Era un mensaje de Rosa, invitándola a una reunión con otros jóvenes creativos que buscaban implementar proyectos de impacto social en el espacio digital. Era la oportunidad perfecta para explorar nuevas dimensiones de su potencial. De repente, su timidez se transformó en impulso. Quería asistir, sentir ese ambiente fresco de innovación. Pero el pequeño ratón de la duda se asomó nuevamente. ¿Sabrás aportar? ¿Vale la pena arriesgarse? Luchando con esos cuestionamientos internos, Valeria se forzó a recordar el calor del escenario, el poder de las palabras que había compartido. Aquello era solo el principio. Decidió que lo intentaría. Pasar de la reflexión a la acción era lo que realmente necesitaba. Cuando Sofía se despertó, Valeria, con una energía que ni ella misma podía ocultar, le compartió la invitación de Rosa. Sofía escuchaba, su rostro variando entre inseguridad y entusiasmo. Valeria notó la chispa de duda que había en sus ojos. Esto es justo lo que necesitamos, insistió, tratando de inyectar confianza a su hermana. Podemos hacer algo grande. Durante el día, las gemelas intercambiaron mensajes y conceptos sobre lo que les gustaría presentar en la reunión. Sofía, quien siempre había sentido que su poesía era un mundo personal, comenzó a abrirse a la idea de utilizarla como un medio de conexión con los demás. Hablar de sus emociones a través de su arte podría ser su camino, esa forma de enraizarse al contexto que hasta entonces parecía hostil. Valeria también comenzó a reflexionar sobre su papel dentro de la propuesta, ya no podría limitarse a ser una voz más. La idea de tener un impacto real requería hacer frente a sus intereses, no solo frente a la audiencia de su escuela, sino a una audiencia mucho más amplia. En ese momento, nació un nuevo enfoque en su mente, transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Pero en el fondo, la pregunta aún latía, ¿cuánto estarían dispuestas a arriesgar? Cuando llegó el día de la reunión con Rosa y el resto del grupo, Valeria y Sofía se encontraron en un centro comunitario vibrante y lleno de energía. La sala respiraba creatividad y un aire fresco de posibilidades. Mientras se sentaban, se lanzaron miradas que reflejaban tanto emoción como duda. Era el momento de compartir sus historias, un paso indiscutible hacia adentro y hacia adelante. Pero a medida que la conversación avanzaba, una figura del fondo del salón comenzó a observarlas con una mirada penetrante. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secreto oscuro traería esa presencia desconocida? La emoción de la transformación personal estaba a punto de encontrar un nuevo desafío. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones a medida que la figura en el fondo del salón se hacía más prominente. Era una mujer de piel oscura, con una energía intensa que irrumpía en la atmósfera casi lúdica del encuentro. Su mirada, por un momento, pareció atravesar el escudo de inseguridad que Valeria había erigido, desnudando sus temores más profundos. No solo se trataba de un desafío creativo, era un enfrentamiento directo con lo que Valeria había intentado evitar, la autocrítica. Cuando comenzaron las presentaciones, la mujer se acercó, y su nombre emergió suave y firme, Amara. Con un acento atractivo, compartió su historia de superación, lluvia de complicaciones y la lucha constante por ser escuchada en un mundo que a menudo silenció voces como la suya. Mientras hablaba, Valeria sintió sus miedos danzar a su alrededor, recordándole la fragilidad de aquellos instantes en que había creído ser suficiente. Amara, en su carisma auténtico, no solo relató su camino sino que también lanzó preguntas que resonaron dentro de Valeria. ¿Qué harías si supieras que tu voz tiene el poder de inspirar a otros? ¿Qué te detiene de gritar tú también? La determinación en los ojos de la mujer provocó que Valeria se cuestionara no solo su valía,
sino cuál sería su impacto si decidiera permitirse brillar. A medida que la reunión avanzaba, las gemelas empezaron a compartir ideas sobre su proyecto. Valeria propuso usar poesía, pero no en el sentido convencional, lo vio como una herramienta de sanación y conexión, un abrazo a la vulnerabilidad que podría traer a otros a abrirse. Mientras hablaba, el eco de Amara resonaba en su mente. La conexión era explosiva, ya no se trataba de solo impresionar, sino de sumergirse en lo auténtico, de hacer su lucha personal visible. Valeria luchó con sus palabras. Cada frase que elegía con el fin de presentar su visión se sentía más como un delicado equilibrio entre ser fiel a sí misma y complacer a los demás. ¿Cuánto de mí estoy dispuesta a mostrar?, se preguntó, recordando el ímpetu de su reciente presentación. La confusión interna se transformaba en una oportunidad, podía convertir su incertidumbre en fuerza, aunque eso implicara abrazar la incomodidad. El rostro de Sofía, mientras escuchaba a su hermana, se iluminaba. La poesía ahora se sentía menos como un refugio solitario y más como un buque para navegar sus emociones en conjunto. Valeria era su espejo, reflejando no solo dudas, sino también un potencial increíble. Era en ese momento de conexión que ambas se dieron cuenta de que no estaban solas, su fuerza se multiplicaba al unirse. La conversación con Amara llegó a un punto culminante cuando Valeria se armó de valor para plantear una pregunta que había estado latente: ¿cómo podemos ayudar a otros a encontrar su voz a través de nuestras experiencias? Amara, con una sonrisa cómplice, le indicó que había un espectáculo por venir donde diferentes artistas compartían sus historias, un espacio para que la transformación realmente comenzara. Sin embargo, lo que quedó claro fue que Valeria y Sofía tendrían que decidir si se atreverían a estar en ese escenario, expuestas y vulnerables, o si optarían por lo seguro, quedándose en la sombra. Valeria sintió una presión en su pecho, una combinación de miedo y emoción. Había un camino por recorrer, y cada paso era una elección que desafiaba la esencia de quien era. Aún la voz persistente de la incertidumbre le recordó que dar un paso hacia la visibilidad era increíblemente arriesgado. Pero la chispa del desafío encendió otro fuego en su interior. Esa noche, mientras regresaban a casa, las gemelas soñaban con el futuro, galvanizadas por las posibilidades que se expandían ante ellas. Sin embargo, un mensaje de texto inesperado apareció en el teléfono de Valeria. Era un aviso de que sus compañeros de clase estaban comentando la presentación del día anterior, y no solo en términos positivos. Una oleada de ansiedad asaltó a Valeria mientras leía los comentarios. ¿Qué dirían ahora? Era el primer vestigio de una verdad ineludible, el cambio personal traía consigo un intenso escrutinio. La presión para dar su mejor versión aumentaba. Pero también había una nueva historia empezando a tomar forma, una que podría cambiar no solo sus vidas, sino también la percepción de aquellos que las rodeaban. Estaba claro que el momento de la confrontación se había acercado. ¿Valeria se atrevería a arriesgarlo todo nuevamente, o se dejaría llevar por el temor? La respuesta estaba al borde de su mente, dispuesta a revelarse. Valeria se despertó con el corazón acelerado. La luz matutina se filtraba a través de la cortina, recordándole el peso de su decisión inminente. La noche anterior había dejado una huella en su psique, los comentarios en línea fluctuaban entre elogios desenfrenados y críticas despiadadas. Cada palabra podía ser una piedra o una pluma, dependiendo de cómo eligiera interpretarlas. Mientras se preparaba para enfrentar el día, se mantuvo frente al espejo, buscando en su reflejo algo más que una imagen. Buscaba confianza, un atisbo de la Valeria que siempre supo que podía ser, la artista que quería perseguir su voz sin titubeos. ¿Quién soy realmente? Se cuestionó, entendiendo que su viaje hacia la autenticidad podría requerir dejar atrás todo lo que había creído de sí misma hasta ahora. El anuncio del espectáculo resonaba en su mente. Aquella no sería solo una actuación, se consideraba el terreno fértil donde sus demonios y aspiraciones se enfrentarían. Aún le atormentaba la pregunta: ¿sería capaz de lidiar con el juicio de los demás? Sin embargo, la memoria de Amara perduraba, su voz desafiando a la multitud con cada relato.
¿Podría ella, Valeria, hacer lo mismo? En el camino a la universidad, una oleada de nervios la acompañaba. Las voces en su mente batallaban entre la excitación y el temor. No podía negarlo, había una parte de ella que anhelaba ser vista, que deseaba romper el silencio que le había sido impuesto desde pequeña. Esa parte chispaba de curiosidad, buscaba explorarse e incluso demostrar que lo que tenía que ofrecer podía resonar de manera poderosa. El aula se sentía diferente hoy. Había una energía vivaz en el aire, un zumbido de expectativas. Sus compañeros, que solían ser meras sombras en su vida escolar, ahora parecían individuos llenos de posibilidades. En un instante fugaz, recordó las palabras de su hermana Sofía: puede que no siempre somos lo que los demás piensan de nosotros, Valeria. A veces, solo necesitamos atrevernos a ser verdaderas. Esa afirmación resonó cuando se sentó en su puesto. Durante la clase, el profesor mostró un nuevo enfoque en el arte de contar historias. La discusión se centraba en la conexión emocional, la habilidad de tocar el alma del oyente con simples palabras. Valeria tomó notas fervientemente, extrayendo cada pedazo de conocimiento que podía. Poco a poco, una idea comenzaron a formarse en su mente. Sintió cómo pulsaba la valentía en su interior, esa misma valentía que Amara exudaba. De repente, lo que una vez le pareció un riesgo desmesurado, ahora se transformaba en una invitación a la exploración. Las palabras que plasmó en su cuaderno comenzaron a adquirir una nueva dimensión. Reflexionaba sobre sus propias vulnerabilidades y anhelos, y la idea de combinar poesía con relatos de vida se sentía poderosa. ¿Y si transformara sus dudas en historias que otros pudieran sentir como propias? Pero, ¿y si no gustaba? Tras la clase, Valeria buscó a Sofía, quien estaba en una conversación animada con un grupo de compañeros. Su hermana la miró y, sin palabras, Valeria sintió que había urgencia en la mirada de su hermana. El tipo que rehuía a Valeria se acercaba lentamente, como un torrente que se prepara para estallar. ¿Qué está pasando en tu mente?, preguntó Sofía, captando la lucha interna de su hermana con apenas un vistazo. Quiero hacer algo más en el espectáculo. Quiero llevar mi voz, nuestras voces, al escenario, confesó Valeria, eludo los detalles de su temor. Mientras hablaba, su energía crecía y crecían los nervios que la paralizaban. La risa y la conversación en torno a ellas parecían opacarse, y las emociones de Valeria hervían. Las posibilidades y la presión de su propia proyección amenazaban con desbordarse. ¿Para qué te detienes? Si la poesía nos ha enseñado algo, es que la vulnerabilidad es la nueva fortaleza, respondió Sofía, iluminando el rostro de Valeria con una combinación de certeza y desafío. Y si te critican, bueno, seremos humanas. Pero te necesito en esto. Era un pacto. Sellado con confianza, una promesa de exploración. Pero el rugido de la incertidumbre aún la empujaba hacia atrás. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba preparado para sus verdades? La respuesta era un susurro indescifrable. A medida que se alejaban, una broma compartida entre hermanas, una complicidad que crecía, Valeria sintió que la noche del espectáculo se acercaba rápidamente. Si el escenario era el lugar donde finalmente podía compartir sus verdades, estaba decidida a convertir cada palabra en un paso hacia su liberación. Pero la sombra de la crítica, siempre al acecho, amenazaba con desdibujar su audacia. Al llegar a casa, Valeria sintió una urgencia renovada para escribir. Cada verso se convirtió en un grito interior, un desafío al miedo que había albergado tanto tiempo. Sin embargo, mientras se adentraba en su creación, un último mensaje de texto llegó a su teléfono, esta vez de un número desconocido, provocando un nuevo estremecimiento. Aquel mensaje prometía cambios, pero la historia que contenía podría cambiarlo todo de una manera que jamás imaginó. Valeria se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla frente a ella creó una barrera entre su mente y el mundo exterior. La urgencia del mensaje desconocido palpitaba en su pecho, pero su mente estaba ocupada en la posible magnitud de sus palabras. La historia de la mujer negra que había tomado el protagonismo en el título la inquietaba.
Esa figura representaba no solo una vida transformada, sino una salida de su propia encrucijada. Decidió centrar su energía en la escritura, ignorando el zumbido constante del teléfono. Cada palabra que salía de su pluma era una mezcla de emoción y confusión, reflejando su reflexión sobre el valor de ser auténtica. Una parte de ella ansiaba descubrir a esa mujer, pero sobre todo, deseaba descubrir lo que podía significar para su propia trayectoria. ¿Sería posible que una historia ajena la guiara hacia su propia fortaleza? Mientras escribía, los recuerdos de sus inseguridades se entrelazaban con su narrativa. En lugar de rehuir su vulnerabilidad, comenzó a abrazarla, a retratarla con matices y delicadeza. Valeria entendía que la autenticidad en su actuación era imperativa para transmitir su mensaje. Se concentró en el brillo de cada emoción que había sentido y cada lucha que la había llevado a este punto. La noche avanzaba, y el ambiente en su habitación se volvió palpable. Las palabras sobre el papel comenzaron a cobrar vida, resonando en su interior. Cada verso ahora parecía un eco de las batallas que había peleado en silencio. La interpelación de su hermana resonaba: la vulnerabilidad es la nueva fortaleza. En ese momento, no solo estaba escribiendo para el espectáculo, estaba construyendo un camino hacia su yo más genuino. A medida que abordaba la historia de la mujer que había inspirado el mensaje, la escritura se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. ¿Quién era ella realmente sin la sombra del juicio ajeno? Mientras Valeria profundizaba en la historia que narraría, comenzó a desenredar lo que había silenciado por tanto tiempo. La omnipresencia del miedo se transformó en un impulso para desatar su voz. El eco de la sala de su universidad resonaba en sus oídos. Imaginó cada aplauso, cada rostro que podría reflejar su verdad al hablar. Esa posibilidad, aunque aterradora, era liberadora. La idea de compartir su arte y tocar el alma de otros creció, alimentando sus ansias de proyección. Pero revertía entre el anhelo de ser escuchada y la amenaza de ser incomprendida. De repente, su corazón se detuvo. Las palabras que había estado tejiendo comenzaron a desvanecerse, absorbidas por una oleada de inseguridad. El miedo al rechazo se dibujaba en su mente como una sombra voraz. ¿Y si esta historia no conecta? ¿Y si todo el esfuerzo es en vano?, pensó, deteniéndose por un momento, con el pulso acelerado y el aliento contenido. En ese instante de duda, decidió abrir el mensaje de texto. Aquel número desconocido se convirtió en su catalizador. Un simple texto, cargado de intenciones, revelaba la posibilidad de un encuentro, un cambio radical en su camino. Se permitió un suspiro, menoscabando la presión interna. ¿Podría este mensaje llevarla hacia la historia que tanto anhelaba contar? Con cada latido de su corazón, Valeria se sintió aún más decidida. Dejó de lado sus miedos y deslizó su dedo por la pantalla, respondiendo al texto y forjando un camino hacia lo inexplorado. La decisión se volvió un impulso incontrolable: descubriré lo que hay detrás de este mensaje. Mientras el ruido del mundo exterior se desvanecía, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a delinearse ante ella. Estaba en el umbral y, por primera vez, se sintió parte de una narrativa más grande que la suya. Sin embargo, esa emoción se encontraba tejida con la incertidumbre. La historia que se revelaría podría cambiarlo todo, pero cada palabra ahora prometía no ser solo un eco de sus experiencias, sino un grito de liberación e identidad. Valeria respiró hondo, lista para salir al encuentro de lo desconocido. ¿Sería ese mensaje la clave de su transformación o apenas una distracción de su ansiada verdad? La noche se llenaba de expectativas cuando decidió traspasar los límites de su zona de confort, consciente de que cada paso adelante significaba enfrentar lo que siempre había evitado. Valeria no pudo evitar que la adrenalina empezara a correr por sus venas al recibir la respuesta al mensaje. La pantalla del teléfono iluminaba su rostro, revelando cada matiz de su emoción. El mensaje contenía una invitación a un café, un encuentro con la mujer cuya historia podría ser el hilo conductor para su propio renacer. Una mezcla de expectativa y miedo la invadió,
¿y si esa mujer no cumplía con las proyecciones que había creado en su mente? A medida que se preparaba esa mañana, Valeria se vio en el espejo. Su reflejo parecía más fuerte, como si ella misma estuviera librando una batalla interna. La incertidumbre resoplando en su pecho resonaba con preguntas inquietantes: ¿puede alguien más realmente influir en su vida, o sería solo un intento más en la búsqueda interminable de su identidad? Cada prenda que se colocaba era un paso hacia una manifestación de la Valeria que anhelaba ser. Al salir de su casa, el aire fresco la envolvió y, con él, una nueva determinación. El camino hacia la cafetería se convirtió en un ritual en sí mismo, un proceso de reconexión con sus deseos más profundos. La imagen de la mujer negra, cuyos logros resonaban en su inconsciente, se convirtió en el motor que la impulsaba. Cuando llegó, el bullicio del lugar la envolvió. Gente riendo, el aroma del café recién hecho, y la música suave de fondo creaban una atmósfera vivaz. Se sentó en la mesa que había reservado, sintiéndose en una especie de ejecución teatral donde los nervios amenazaban con delatarla. En cada cruce de miradas, Valeria se recordó a sí misma que su valentía radicaba en ser vulnerable, en abrir su corazón. Finalmente, la mujer apareció. Su presencia era magnética. Tenía una fuerza interior que parecía eclipsar la habitación. Cuando sus miradas se encontraron, un torrente de emociones cruzó por la mente de Valeria, recordándole que estaban allí por un propósito que trascendía lo superficial. La conversación comenzó con formalidades, pero no tardaron en sumergirse en temas más profundos. Valeria se mostró como nunca antes lo había hecho, cada palabra era una chispa de su esencia. La mujer, con una voz calmada y envolvente, compartía fragmentos de su propia historia, sus luchas, sus fracasos y también sus victorias. Valeria la escuchaba embelesada, sintiendo que cada relato resonaba en su propia lucha contra el miedo y la inseguridad. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la conversación también se tornó hacia el futuro. La mujer planteó preguntas que pusieron a Valeria en un estado de reflexión intensa. ¿Qué quieres realmente lograr con tu arte? ¿Qué legado quieres dejar? Inquirió la mujer, sus ojos fijos en Valeria. Fue en ese instante que la realidad se hizo palpable. Todo ese tiempo, Valeria había estado persiguiendo la aprehensión de su identidad, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser la arquitecta de su propio futuro. Las palabras de la mujer resonaban como un tambor, un impulso a actuar. ¿Podía ella dejar atrás el miedo que había dominado su vida durante tanto tiempo y aventurarse a crear, a compartir su historia genuina con el mundo? La inquietud del momento era abrumadora. Hincada ante la posibilidad de abrir su corazón, Valeria sintió que el campo de la pasión y el propósito se extendía ante ella. Durante años había estado construyendo muros en lugar de puentes. ¿Cómo podía empezar a desmantelar esa barrera? Valeria levantó la cabeza con una nueva resolución, sus ojos chispeantes de claridad. La conversación había forjado un nexo más allá de lo profesional, era un viaje hacia el interior en busca de autenticidad. Al despedirse, la mujer le ofreció una pequeña nota con información sobre un taller de narración en una ciudad cercana. Es tu momento, Valeria. No te detengas, dijo antes de irse. Mientras Valeria sostenía la nota, se dio cuenta de que la clave de su transformación no era únicamente la historia de la mujer que había venido a conocer, era la historia que ella misma estaba a punto de comenzar a escribir. Sin embargo, sabía que ese primer paso la confrontaría con su miedo más profundo. Con cada latido, la urgencia de dejar un legado se consolidaba. ¿Se atrevería a asistir al taller y abrir las puertas que había mantenido cerradas tanto tiempo? Cuando finalmente la protagonista del encuentro se despidió, Valeria sintió que la vida le lanzaba un desafío. La mujer había revelado algo más que una historia, había encarnado el camino hacia una nueva Valeria, dispuesta a enfrentar todos sus monstruos. Ahora todo se resumía a una decisión que podía cambiarlo todo. ¿Practicaría su verdad o seguiría en la sombra de sus propias limitaciones? Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba, ¿era este el momento de tomar el control o el de huir nuevamente?
Después de despedirse de la mujer, Valeria sintió una mezcla de exhilaración y temor. La nota en su mano se convirtió en un símbolo tangible de su ambición, un recordatorio de que las oportunidades no se presentaban sin el compromiso de actuar. Mientras caminaba de regreso a casa, el bullicio del mundo la envolvía, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo, el taller de narración. Se vio a sí misma habitando el espacio del salón que había sido descrito, las sillas en círculo, un aire de expectación, el murmullo de voces que compartían sueños. ¿Podría ser parte de eso? ¿Podría susurrar sus historias al viento en lugar de mantenerlas atrapadas dentro de su garganta? Por primera vez en mucho tiempo, Valeria empezaba a ver la posibilidad de un futuro que era suyo por derecho. Sin embargo, el camino hacia el taller no sería sencillo. En casa, el eco de sus miedos habituales resonó con más fuerza. No estás lista, siempre será mejor que tú, ¿qué te hace pensar que tienes algo valioso que contar? Las voces empezaron a confluir en un caos que buscaba anidar de nuevo la inseguridad que tanto había tratado de reprimir. Sin embargo, bajo esa cacofonía de dudas, surgió una decisión firme. Se sentó, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Escribir se convirtió en su terapia, en su refugio. Las páginas se fueron llenando con experiencias, anhelos, momentos de dolor y de alegría. Como un escultor que encuentra la forma en la piedra, ella determinaba quién era y a quién quería ser. Conforme llenaba cada hoja, se sentía más ligera, como si los monstruos que tanto la habían torturado comenzaran a desvanecerse. Días más tarde, mientras preparaba su mochila para el taller, Valeria se enfrentó a otra prueba, el temor a lo desconocido. Se miró en el espejo, tentada a desistir. ¿Y si no pueden entenderme? ¿Y si mis historias no importan? Las preguntas eran tentadoras, invitaban a ceder. Pero entonces recordó las palabras de la mujer, no te detengas. Con un parpadeo decidido, se vistió con su mejor atuendo y se dirigió hacia la ciudad que había prometido explorar, el lugar donde podría liberarse. Cuando llegó al lugar del taller, la energía era palpable. Otras personas estaban allí, también vestidas con emociones variadas, expectativa, ansiedad, esperanza. Valeria se presentó y, en cada ronda de presentación, su corazón se aceleraba. Pero cada vez que se presentaba, su voz se volvía más firme. Compartía retazos de su vida, de las sombras que había contenido y que estaba lista para encarar. El facilitador del taller, un narrador consumado, propuso un ejercicio. Escriban una historia de su vida, pero desde la perspectiva de su yo más fuerte. Aquella propuesta le hizo estremecerse. Convocar a esa Valeria llena de coraje y creatividad significaba traer a la superficie todo lo que había escondido. Pero a la vez, era el momento perfecto para exponer lo que había cultivado. Con el bolígrafo en mano, se sumergió en un torrente de palabras. Cada línea era un puente frágil pero firme hacia su verdadero ser. Las palabras danzaban sobre la página, tomando forma de un relato que había permanecido en silencio por demasiado tiempo. Mientras escribía, los ecos de su inseguridad comenzaron a silenciarse. La Valeria decidida emergió, dejando en el pasado toda esa niebla de duda. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando tuvo que leer su relato frente a los demás. Al hacerlo, sintió que el aire se le oprimía en el pecho, pero también un poder inexplorado. Las miradas atentas de sus compañeros se convertían en un espejo, reflejando no solo su vulnerabilidad, sino también su fuerza en ese momento. Valeria respiró hondo antes de hablar, y aunque comenzó titubeando, cada palabra que seguía era más clara, más resonante. Las historias en su voz se tejieron con las suyas y crearon un espacio donde todos podían sentir la conexión de lo humano. Pero justo cuando alcanzó el clímax de su relato, ocurriría algo inesperado que la forzaría a confrontar un aspecto de sí misma que aún permanecía en la sombra. ¿Qué pasaría si alguna historia atrapada la seguía acechando, a pesar de su emergente poder?
El eco de un pasado no resuelto resonaría en el aire, desafiando su avance y haciéndola cuestionar si realmente había liberado todas las cadenas que la mantenían aprisionada. ¿Era este el momento de enfrentar los recuerdos que la habían marcado, o era todavía demasiado pronto? El taller podría ser el catalizador de su transformación o un simple recordatorio de sus límites. Su corazón palpitaba con intensidad, consciente de que estaba en la antesala del descubrimiento que cambiaría todo. Cuando Valeria terminó de narrar su historia, quedó un instante suspendido en el tiempo. El silencio que llenó el espacio era profundo, un eco del viaje emocional que acababa de compartir. Sin embargo, en su interior, una punzada de inquietud surgía como una sombra amenazante. El eco de alguna experiencia oscura y enterrada resurgía, desafiando su recién descubierta confianza. En unos momentos, las miradas atentas de sus compañeros empezaron a desvanecerse, dejando solo la inquietante voz interior de Valeria. «Estás expuesta», pensó, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué dirán cuando te vean a ti, sin el velo de las palabras convertidas en historias? Fue entonces que comprendió. No solo había compartido un relato de superación, también había abierto una puerta a momentos que había relegado al silencio. Sus respiraciones se tornaron irregulares al recordar lo que había dejado atrás, lo que la mantuvo cautiva por tanto tiempo. Las memorias la turbulaban, rostros, sentimientos y palabras esas que alguna vez la hirieron, regresaban a su mente como un torbellino. Antes de que pudiera racionalizar su miedo, el facilitador del taller rompió el silencio. «Valeria, eso fue increíble. Lo que compartiste es poderoso. Todos llevamos historias que son parte de nuestra esencia. Me pregunto si hay algo más que quieras considerar, algún otro aspecto que sientas que está presente». La pregunta lo golpeó con firmeza. Algo más le resonaba como un eco, las historias que permanecían selladas en su corazón aparecían de nuevo. La niña que alguna vez había sentido que no era suficiente, que siempre debía huir de la mirada crítica, afloraba lentamente a la superficie. Mientras se obligaba a reflexionar sobre la verdad oculta en su propia narrativa, Valeria se dio cuenta de que la historia de su vida se había fragmentado en partes. Había abordado la valentía, el sacrificio y el deseo de ser escuchada, pero se había mantenido al margen de los momentos más difíciles. Aquellos recuerdos oscuros que había enterrado no podían ser apenas un susurro en su vida. Tenían tanto derecho a existir como sus logros. Internamente, luchaba con la idea de profundizar más. Había un miedo palpable a la vulnerabilidad que podría dejarla expuesta, no solo ante sus compañeros, sino ante ella misma. ¿Estás lista para enfrentarlo?, se cuestionó. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. Gracias al taller, había encontrado su voz, y aunque seguir a su corazón estuviera lleno de incertidumbres, seguía siendo parte de su camino. Finalmente, al dejar que su voz emergiera una vez más, Valeria se sintió viva. La decisión de seguir adelante, dejando atrás sus miedos, resonaba con fuerza. «Hay algo más», comenzó con una firmeza que le sorprendió. El facilitador sonrió, ofreciéndole el espacio que necesitaba. Y mientras hablaba, desnudando fragmentos de su pasado que había mantenido en la penumbra, descubrió que esas memorias no la debilitaban, sino que agregaban capacidad a su voz. Cada palabra reveladora era parte de un acto de sanación, una ofrenda a su propio ser. Cuando terminó, se sintió renovada. Su corazón aún palpitaba con nervios, pero el peso que cargaba se había transformado en una luz que iluminaba su camino hacia adelante. Pero no podían pasar por alto las reacciones de sus compañeros. Un murmullo de aprobación se extendió a través del círculo, pero en las miradas de algunos encontró algo más allá de curiosidad, expectación. Ahora, una nueva historia nacía de su vulnerabilidad, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Sin embargo, mientras la sesión llegaba a su fin, Valeria se dio cuenta de que, a pesar de haber revelado tanto, aún quedaba una parte de ella que necesitaba ser liberada. Un sentimiento de incompletitud la acompañaba.
¿Qué historia final de su vida aguardaba en las sombras, dispuesta a salir? Mientras el taller terminaba y los compañeros se dispersaban, su mente giraba en torno a la verdad que anhelaba enfrentar, una que surgía de sus propias inseguridades, dispuesta a revelarse en el momento más inesperado. Una decisión crucial se gestaba en su interior, ¿estaba lista para buscar esa verdad y convertirla en su narrativa más significativa? Su corazón latía con fuerza, un recordatorio de que estaba al borde de un nuevo descubrimiento. Dándose la vuelta, Valeria respiró hondo, ansiosa por enfrentar lo que seguía. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzarse, y esta vez sería ella quien decidiera qué contar. Valeria se encontraba en la sala de su hogar, con la brisa suave de la tarde entrando por la ventana. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y determinación tras la revelación en el taller. Había abierto su corazón de una manera que nunca había creído posible, mostrando sus miedos y anhelos. Pero, a medida que se sentaba a escribir su próximo poema, sintió que había aún más que debía compartir. La experiencia en el taller había sido transformadora, un catalizador para su crecimiento personal. Se dio cuenta de que cada historia contada había sembrado semillas de conexión en los corazones de sus compañeros. La validación y el apoyo que había recibido le dieron la confianza que tanto necesitaba. Valeria comprendió que su voz tenía poder y que había valido la pena exponerse a la vulnerabilidad. Decidida a dar un paso más, Valeria se sentó con su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río caudaloso, narrando la historia de su infancia y los momentos que la habían formado. Describió las luchas y los obstáculos que había enfrentado, así como los momentos de alegría que había experimentado con su hermana. Cada línea que escribía era un acto de valentía. Se daba cuenta de que no estaba solo compartiendo su historia, estaba permitiendo que otros se identificaran y se sintieran comprendidos. Poco a poco, Valeria empezó a visualizar un evento en el que quisiera presentar su trabajo. Sería una tarde de poesía, un espacio sacado de su imaginación donde se invitaría a la comunidad a escuchar las historias de quienes habían permanecido en las sombras. Se imaginaba en el escenario, compartiendo no solo sus palabras, sino también la luz que había estado esperando expresar. Con cada ensayo mental, su nerviosismo se transformaba en emoción. La idea de traer a Rosa como invitada para que hablara sobre su propio viaje la llenó de entusiasmo. Rogó a su hermana Sofía que participara también, la poesía de su hermana podía resonar profundamente en aquellos que escucharían. Al compartir su proyecto con la comunidad, Valeria entendió que el verdadero valor de su arte no estaba en la aceptación externa, sino en la transformación interna que ocurría al ser valiente. Cuando llegó el día del evento, todo estaba listo. El pequeño auditorio estaba decorado con luces cálidas y un ambiente acogedor. Valeria se sintió pequeña al ingresar, con un nudo de emociones en el estómago, pero al ver a su hermana y a Rosa al otro lado, una oleada de confianza la invadió. La noche comenzó. Valeria presentó a Rosa ante una audiencia ansiosa y luego subió al escenario. La mirada de cada persona la atravesaba, pero no los veía como críticos, sino como un mar de potenciales conexiones. Se aferró al micrófono, sintiendo como el poder de su voz resonaba en el aire. Al recitar su poema, enarboló la historia de su vida. Había risas, lágrimas y momentos de profunda reflexión en el rostro del público. La autenticidad de sus palabras tocó a cada persona en el auditorio, creando un lazo que iba más allá de la apariencia superficial de la presentación. Finalmente, al terminar, el aplauso estalló como un torrente de aliento, validando su esfuerzo y su travesía. Al finalizar el evento, la intimidad de esa conexión se transformó en un reconocimiento colectivo. Valeria observó a su alrededor, tanto Rosa como Sofía estaban llenas de orgullo reflejado en sus rostros. Con el corazón desbordando satisfacción, supo que había conquistado su miedo y que había reclamado su voz. Ese día, Valeria no solo había compartido su historia, había escrito un nuevo capítulo en su vida, uno donde su valor brillaba intensamente. Su viaje no terminó allí,
en su mente se gestaba la idea de continuar organizando eventos, de crear un espacio donde las historias de otros pudieran ser contadas y celebradas. La transformación había comenzado en ella y ahora se proyectaba hacia el mundo. Valeria, sintiéndose segura y arraigada en su nueva identidad, supo que había completado un círculo. Se dio cuenta de que cada obstáculo, cada lágrima y cada instante de duda había valido la pena. Había aprendido que el crecimiento personal se nutre de la exposición y la autenticidad, y en la búsqueda de su voz, había encontrado el verdadero propósito de su vida. El mundo necesitaba escuchar estas historias, y ella estaba lista para ser la portadora. Valeria había conquistado su propia narrativa y, a partir de ese momento, supo que su voz, y por ende su vida, nunca volverían a ser las mismas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.